Hola a todos y bienvenidos a Hola Podcast. Hola, hola. Soy Mateo. Y yo soy María. Hoy hablamos de un tema muy importante, nuestro día. Sí, vamos a hablar de cómo es un día normal para nosotros. Vamos a contar qué hacemos desde la mañana hasta la noche. También vamos a practicar frases y preguntas para hablar de tu día. Y, por supuesto, al final haremos ejercicios, un repaso y un pequeño test. ¿Estás listo, Mateo? Listo. Empezamos. Mateo, cuéntame, ¿cómo es un día normal para ti? Bueno, normalmente me despierto a las 7 de la mañana. ¿A las 7? Es temprano. Sí, pero necesito tiempo para prepararme. Me levanto, me ducho y me visto. ¿Desayunas en casa o fuera? Desayuno en casa. Normalmente tomo café con leche y pan tostado. Yo también desayuno en casa. A veces tomo té y fruta. Después voy al trabajo. Trabajo en una oficina. ¿Cómo vas al trabajo? Voy en autobús. ¿Y tú, María? Yo voy a la universidad en metro. ¿A qué hora empiezas las clases? Empiezo a las 9. ¿Y tú a qué hora empiezas a trabajar? Empiezo a las 8:30. Vale. ¿Y qué haces después del trabajo? Normalmente vuelvo a casa a las 5. Descanso un poco y luego cocino la cena. Yo también ceno en casa. Después veo la televisión o leo un libro. Yo a veces salgo a caminar por el parque. ¡Qué bien! Me gusta caminar, pero normalmente estudio por la tarde. ¿A qué hora te acuestas? Me acuesto a las 11. ¿Y tú? Me acuesto un poco antes, a las 10:30. ¿Y los fines de semana? Los fines de semana me levanto más tarde, a las 9. ¿Y tú? ¿Qué haces los fines de semana? Los sábados salgo con mis amigos y los domingos descanso en casa. Ahora vamos a hablar de la gramática. Para hablar de nuestro día, usamos el presente. Por ejemplo, me levanto a las 7. O desayuno en casa. El presente es para rutinas, para cosas que hacemos todos los días. Escucha estos ejemplos. Trabajo en una oficina. Trabajo en una oficina. Voy a la universidad en metro. Voy a la universidad en metro. ¿Y tú? ¿Qué haces todos los días? Puedes decir, estudio español todos los días. O ceno con mi familia por la noche. Muy bien. También usamos el presente para preguntar, ¿a qué hora te levantas? ¿Qué haces por la tarde? Ahora vamos a practicar con más ejemplos. Ahora vamos a practicar. Yo digo una frase y tú repites. Vamos. Me levanto a las 7. Me levanto a las 7. Me ducho por la mañana. Me ducho por la mañana. Desayuno en casa. Desayuno en casa. Voy al trabajo en autobús. Voy al trabajo en autobús. Trabajo en una oficina. Trabajo en una oficina. Vuelvo a casa por la tarde. Vuelvo a casa por la tarde. Ceno con mi familia. Ceno con mi familia. Me acuesto a las 11. Me acuesto a las 11. Ahora cambiamos las frases un poco. Me levanto a las 8 los sábados. Me levanto a las 8 los sábados. Desayuno fruta y té. Desayuno fruta y té. Voy a la universidad en metro. Voy a la universidad en metro. Estudio por la tarde. Estudio por la tarde. Leo un libro antes de dormir. Leo un libro antes de dormir. Ahora vamos a practicar preguntas y respuestas. Sí, yo hago la pregunta y tú respondes. Perfecto. ¿A qué hora te levantas? Me levanto a las 7. ¿Desayunas en casa? Sí, desayuno en casa. ¿Cómo vas al trabajo? Voy en autobús. ¿A qué hora vuelves a casa? Vuelvo a casa a las 5. ¿Qué haces por la noche? Ceno y veo la televisión.
¿A qué hora te acuestas? Me acuesto a las 10:30. Ahora cambiamos. Mateo pregunta y yo respondo. ¿A qué hora te levantas? Me levanto a las 8. ¿Desayunas en casa? Sí, desayuno en casa. ¿Cómo vas a la universidad? Voy en metro. ¿A qué hora vuelves a casa? Vuelvo a las 6. ¿Qué haces por la noche? Estudio y leo un libro. ¿A qué hora te acuestas? Me acuesto a las 11. Ahora vamos a practicar con otras personas. Imagina que eres camarero y yo soy cliente. Hola, buenos días. ¿Puedo desayunar aquí? Claro, ¿qué desea tomar? Quiero un café con leche y una tostada, por favor. Muy bien. ¿Algo más? No, gracias. Perfecto. Enseguida le traigo el desayuno. Gracias. Ahora, Mateo, imagínate eres mi vecino y hablamos por la mañana. Hola, María. ¿Cómo estás hoy? Hola, Mateo. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. ¿Vas al trabajo ahora? Sí, voy en metro. Buen día. Igualmente. Ahora vamos a explicar los verbos reflexivos. Los verbos reflexivos son verbos como levantarse, ducharse, vestirse. Usamos me, te, se, nos, os, se. Por ejemplo, me levanto, te levantas, se levanta. Escucha y repite. Me levanto. Me levanto. Te duchas. Te duchas. Se viste. Se viste. Nos acostamos. Nos acostamos. Se despiertan. Se despiertan. Ahora, Mateo, ¿cómo dices I get up at 8? Me levanto a las 8. ¿Y she gets dressed at 7? Se viste a las 7. Muy bien. Ahora vamos a hablar del futuro próximo. Usamos irá más verbo para hablar de planes o intenciones. Por ejemplo, voy a estudiar esta tarde. O voy a cenar con mi familia. Escucha estos ejemplos. Voy a levantarme temprano mañana. Voy a levantarme temprano mañana. Voy a trabajar en la oficina. Voy a trabajar en la oficina. Voy a salir a caminar por la tarde. Voy a salir a caminar por la tarde. Ahora, Mateo, hazme preguntas en futuro. ¿Qué vas a hacer esta tarde? Voy a estudiar español. ¿Qué vas a cenar hoy? Voy a cenar pasta. ¿Vas a salir esta noche? No, voy a quedarme en casa. Ahora vamos a practicar el futuro próximo. Yo digo una frase y tú repites. Voy a desayunar ahora. Voy a desayunar ahora. Voy a ir al trabajo. Voy a ir al trabajo. Voy a estudiar español por la tarde. Voy a estudiar español por la tarde. Voy a acostarme temprano hoy. Voy a acostarme temprano hoy. Ahora cambiamos las frases. Voy a levantarme a las 8 mañana. Voy a levantarme a las 8 mañana. Voy a tomar café con leche. Voy a tomar café con leche. Voy a ver la televisión por la noche. Voy a ver la televisión por la noche. Voy a leer un libro en la cama. Voy a leer un libro en la cama. Ahora vamos a practicar las preposiciones de tiempo. Por la mañana. A las 8. Después de. Antes de. Por ejemplo, me levanto a las 7. Voy al trabajo por la mañana. Como con mis amigos al mediodía. Estudio después de cenar. Leo antes de dormir. Ahora repite conmigo. Me ducho por la mañana. Me ducho por la mañana. Trabajo por la tarde. Trabajo por la tarde. Salgo a caminar después de cenar. Salgo a caminar después de cenar. Me acuesto antes de las 11. Me acuesto antes de las 11. Ahora vamos a repasar todo.
Escucha y repite conmigo. Me levanto a las 7. Me levanto a las 7. Me ducho y me visto. Me ducho y me visto. Desayuno en casa. Desayuno en casa. Voy al trabajo en autobús. Voy al trabajo en autobús. Trabajo en una oficina. Trabajo en una oficina. Vuelvo a casa por la tarde. Vuelvo a casa por la tarde. Ceno con mi familia. Ceno con mi familia. Veo la televisión. Veo la televisión. Me acuesto a las 11. Me acuesto a las 11. Ahora repite en futuro. Voy a levantarme a las 7. Voy a levantarme a las 7. Voy a desayunar en casa. Voy a desayunar en casa. Voy a trabajar en la oficina. Voy a trabajar en la oficina. Voy a volver a casa por la tarde. Voy a volver a casa por la tarde. Voy a cenar con mi familia. Voy a cenar con mi familia. Voy a acostarme a las 11. Voy a acostarme a las 11. Ahora, vamos a hacer un pequeño test. Yo hago preguntas y tú, oyente, responde en voz alta. ¿A qué hora te levantas? ¿Desayunas en casa o fuera? ¿Cómo vas al trabajo o a la universidad? ¿Qué haces por la tarde? Hora. ¿A qué hora te acuestas? Ahora responde en futuro. ¿Qué vas a hacer mañana por la mañana? ¿Vas a estudiar español esta tarde? ¿Vas a salir esta noche? Escribe un comentario con tu rutina. ¿Cómo es tu día? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué vas a hacer mañana? Nos encanta leer vuestros comentarios. Gracias por escuchar Hola Podcast. Hasta la próxima. ¡Adiós! Adiós.